ponernos todas las pilas, Mauricio, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de que uno pueda ver que todavía la luz no llega al final del túnel, tenemos que sacar fuerza de donde sea y ser positivos, reinventarnos, ver cómo nos movemos hacia adelante. Porque ya no podemos echarnos a llorar o nos puede doler la situación por la que estamos, pero tenemos que meterle fuerza, sacar de donde no hay para seguir adelante. Hay muchas personas que en este momento están pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago para ganar dinerito? ¿Qué hago? ¿Cómo utilizo las herramientas digitales? ¿Dónde hay un buen nicho donde puede empezar un negocio? Pues bien, aquí les vamos a procurar algunos consejos que deseamos de todo corazón que les sirva. Aprende y emprende. Cómo empezar un negocio propio en tiempos de pandemia. Pero ojo, lo más importante, de manera formal, porque la formalización tiene beneficios. Estamos con Marisol León, socia del área tributaria de Quantum Consultores. Marisol, muy buenos días. Buenos días, Mabel. ¿Cómo están? La verdad que sí, hay que alentar mucho los emprendimientos, sobre todo en este momento en el que estamos viviendo. Y efectivamente, como bien lo dices, hay que hacer bien las cosas y empezar haciéndolo formalmente. ¿Qué cosa es lo que le recomiendo a los emprendedores? Lo que tienen que hacer en primer lugar es pensar, dependiendo de el negocio en el que van a estar, que los beneficios de ser formales son muy grandes. En primer lugar, estamos ante un escenario en el que hemos visto que muchos beneficios tributarios y laborales le han alcanzado únicamente a las empresas formales. Tienen una primera ventaja. Una segunda ventaja es que también han visto que todas las entidades del Estado han necesitado de mascarillas, de lejías, de desinfectantes, etcétera, de instrumentos médicos, etcétera, y pueden proveerle al Estado como empresa formal. Esa también es una ventaja muy importante, pero sobre todo la ventaja de darle confianza a los clientes a quienes les vendes, porque van a generar un nivel de fidelización y que si sobre todo empiezo a tener clientes empresa, definitivamente tengo que ser formal. Entonces ahí tienen una ventaja que conforme empiece a hacer un récord crediticio y todo, puedo acceder también al sistema financiero a créditos que si no lo fuera, o si no fuera formal, serían demasiado onerosos. Y obviamente que si yo no elijo este camino de la formalidad, lo peor de todo es que voy a correr muchos riesgos como imposiciones de multas, intereses, y nadie quiere eso. Entonces, primero pensemos si voy a emprender mi negocio como persona natural o como empresa. Nosotros en la consultora recomendamos que sea una empresa porque todo emprendimiento nace con la idea de ser sostenible en el tiempo y no solamente crearse por un momento. Entonces, siendo una persona jurídica, tengo más posibilidades de acceder a todas estas ventajas que comenté. Perdóname que me detenga ahí, sí. Si es que decido que sea una persona jurídica porque es lo más responsable, no afectaría mi patrimonio, ¿verdad? Exacto, o sea, la casa que tengo o el carrito que tengo. Así es, y esa es una recomendación que hacemos porque separo el patrimonio personal, familiar, respecto de una empresa, un emprendimiento como persona jurídica, en donde yo voy a responder hasta mi capital o el patrimonio de la empresa. Y ahí tengo varias modalidades, no puedo ser una EIRL o una SAC. EIRL si yo voy a ser el único socio. Y SAC si es que yo voy a tener la colaboración de algún otro socio, porque también cuando nos juntamos más personas con confianza, podemos hacer también un emprendimiento sostenible en el tiempo. Entre una y otra no hay diferencia, solamente esta, pero siempre también es cierto que una SAC tiene una presencia más formal tanto en el sistema financiero como en las entidades del Estado, entonces también me da una ayuda. Y no hay diferencia en el tema tributario en absoluto. Luego que Ahora, Marisol, eso, me constituyo, ahí, ¿no? Sí. Ahí nuevamente me quiero detener, porque hasta ahí pues suena bien, ¿no? Tomo esta decisión, me voy por persona jurídica, lo hago sola o lo hago con un socio, pero hay una serie de trámites burocráticos que se tienen que seguir. ¿Son muy complicados? ¿La ponen difícil?
Justamente ahora, en el momento que estamos viviendo, esto ha agilizado muchísimo los temas virtuales. Entonces, desde el 25 de mayo es bueno que todos los televidentes sepan que se ha diseñado el sistema de intermediación digital de la SUNARP. Y todos los trámites de constitución de una empresa se hacen por este medio. Ingresan a la página web y separan un nombre, luego lo que hacen es elegir la notaría con la que quieren trabajar, llenan todos los datos y es así que la notaría se comunica con ustedes y registros públicos inscribe la empresa máximo en 10 días, inclusive les dan el RUC, todo de manera virtual, por lo tanto es una buena oportunidad para aprovechar. Aproximadamente depende del capital. Si estamos hablando de un emprendimiento nuevo, basta con un capital mínimo con lo que pueda trabajar. Pueden ser 500 soles, puede ser el aporte de una máquina, el aporte de un bien, y el capital es una cosa, pero los gastos notariales y registrales para un capital de ese tipo más o menos oscilan entre 500, 600 soles en total. Entonces ese sería el costo de que mi emprendimiento salga adelante. Y lo bueno es que como me dan ya también el RUC, luego yo enlazo en la página web de SUNAT, que también SUNAT se ha puesto a la vanguardia en sistematizar y en hacer virtual muchos procedimientos, ha creado su plataforma Centro de Servicios Virtuales, donde el contribuyente lo que hace ahí es llenar su formulario y elegir, aquí si viene el tema, elegir el régimen tributario al que va acceder. Y ahí nuestra recomendación, a pesar de que hay muchos regímenes tributarios, nuestra recomendación es elijan o el régimen especial de renta que tributa sobre solamente ventas, 1.5%, o el régimen MIPE tributario que no tributa sobre ingresos, tributa sobre lo que gané. Y si gané en el año hasta 63,000 soles, me permite pagar un impuesto a la renta del 10%. Esa sería la elección que yo como empresa tendría que elegir. Es una de dos. Marisol, buenos días. Soy Mauricio Fernandini. Sí, Mauricio, yo quiero que me orientes para elegir un régimen inafecto, que nunca pague tributos. Piénsalo y al volver de la pausa quizás lo encontramos juntos. Y también dijiste empresas o emprendimientos sostenibles en el tiempo. Los tiempos cambiaron. ¿Hacia dónde debo mirar en los tiempos que ya estamos viviendo? Obviamente, si quiero traer artistas voy a fracasar porque no van a haber espectáculos donde la gente esté aglomerada. Entonces, pensemos también qué es sostenible en los nuevos tiempos. ¿Hacia dónde debo ver si quiero ser un emprendedor? ¿Regresamos? ¿Nos esperas, Marisol? Claro que sí. Gracias. Dale. Valiosos los aportes y las reflexiones de nuestra invitada sobre Aprende y Emprende, ¿no? Estoy pensando en las personas que tienen que replantear, que con mucho esfuerzo abrieron un espacio, por ejemplo, de comida rápida, ¿no? De salchipapas, de hamburguesas, que no demandan de un capital alto, entusiasmo les sobra, prestaron a un tío, a un primo, se pusieron de cabeza. ¿Y hacia dónde tendrían que emigrar? Porque uno, es evidente que el poder adquisitivo de los ciudadanos bajó y no van a evitar comer en la calle, ¿no? Dos, ya hicieron la inversión, ya tienen todo montado. El mundo de las bodeguitas es muy competitivo, muy alto, y por eso quedó planteado el tema, si es posible, si está dentro de tus posibilidades, orientarnos. Ese emprendimiento, ¿en qué rubro debe estar dirigido? Educación, salud, alimentación, ¿no? Y le sumo a esta información en qué casos los ciudadanos emprendedores deben acogerse al RUS con S. Descríbenos qué es, si sirve o no sirve, si lo consideras oportuno. Gracias, Marisol. Anticipadas. Sí, gracias. Está bien. El tema es que los regímenes tributarios que existen, dentro de los cuales está el RUS, no sé si se perdió la conexión. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Te escuchamos, clarísimo. Creo que por acá se nos fue. Les decía, el régimen único simplificado es solo aplicable a personas naturales. Pero la verdad que es un régimen que de alguna manera va a desaparecer, dado que se ha demostrado
que es un régimen que no ha permitido el crecimiento de las empresas unipersonales y lo que ha hecho es más bien generar el enanismo empresarial, en cuyo caso ya hay estudios a nivel de consultoras, inclusive se le alcanzó al gobierno algunas propuestas. También quien les habla pertenece a la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima y encargamos a una consultora un estudio de tratar de bajar la informalidad laboral y tributaria que es muy fuerte aquí en el país. Y ese estudio concluyó de que estos regímenes que existen complican y no son eficientes. El RUS, el RER, el MIPE tributario deberían en algún momento eliminarse y tener solo un régimen para todas las micro y pequeñas empresas que sea sencillo, que sea fácil de acceder y no estar pensando en si uso uno, el otro o el otro. El RUS... A ver, ahí guíanos, no Marisol, ahí guíanos, porque no es lo mismo que yo inicie una empresa que presta servicios personales a otra que comercializa, ¿no? En el caso de servicios personales, ¿a qué régimen me debo acoger? Y en el caso de comercializadoras, ¿a qué otro régimen? Como les digo, preferimos siempre que se acojan a un régimen especial de renta o al régimen MIPE tributario si voy a hacer una empresa que tengo un capital y tengo personal. Entonces, si yo voy a comercializar bienes o voy a prestar servicios con más gente que no sea solamente yo, entonces elijo alguno de esos regímenes. Distinto es que yo como profesional o de repente como un independiente, ahí yo no necesito tener una empresa, sino que genero rentas de cuarta categoría y lo que hago es emitir recibo por honorarios. Y en esos recibos por honorarios, ya no estoy hablando de empresas, sino solamente de la prestación de un servicio unipersonal que no mezcla capital y trabajo. En cambio, cuando yo ya tengo un capital y genero personal, sí tengo un emprendimiento, una empresa, y ahí es donde mi recomendación era esa. En estos tiempos de emergencia hemos visto que se han agilizado muchísimo los negocios virtuales. Y en ese sentido puedo prestar servicios empresariales, capacitaciones online, cursos virtuales, puedo también vender por tiendas online todos mis productos y elegir esa forma de tributar, ya sea por el régimen especial de renta o el MIPE tributario, pero de ninguna manera se les puede seguir alentando a que estén por el problema que seguimos viviendo de necesidades, y eso lo comprendemos, que tenemos muchos ánimos y ganas de salir adelante, pero no olvidemos de la parte formal. Y como ya les expliqué, los pasos son sencillos hasta este momento, ¿bien? Entonces no lo desaprovechemos. Marisol, Mauricio entre broma y broma decía que quería un régimen en el que no pague impuestos. Inafecto. ¿No? Yo quiero vivir inafecto porque soy un jubilado de la 19.990. Pero sí hay recibos por honorarios que pueden quedar inafectos. Explícanos, por ejemplo, no sé, una persona que decide ser independiente y que quiere brindar servicios de gasfitería, etcétera. Claro, ahí ya no estamos hablando de empresas, ¿no? Porque lo que tiene que quedar muy claro es que yo puedo ser persona natural con negocio y ser empresa sin ser persona jurídica, en cuyo caso le aplican los regímenes que comenté, ¿de acuerdo? Pero desde que una persona natural trabaja sola, individualmente e independientemente, por ejemplo, soy un conductor de televisión y solamente ese es mi servicio profesional, porque no tengo un capital ni pongo nada, entonces yo tengo que elegir en ser un generador de rentas de cuarta categoría, en cuyo caso, si yo gano hasta 7 UITs y la UIT es 4.200, ¿no? Que más o menos, ahorita no tengo la calculadora a la mano, pero pónganse 28.000 soles de ingresos en el año. Si yo no supero de 28.000 soles de ingresos en el año, que son equivalentes aproximadamente, como les decía, a 7 UITs, a 4.200 soles la UIT, no tengo que tributar nada. Presento una suspensión
que está habilitada en la página web de SUNAT y no me retienen ningún impuesto ni pago nada. Es la única posibilidad. Pero cuando ya tengo una empresa, recuerden que tenemos ingresos, pero también tenemos gastos y tenemos un capital, de repente tenemos máquinas, de repente tenemos una motito, una máquina tejedora, etcétera. Ahí de ninguna manera podríamos pensar en esa posibilidad. Ya somos empresa, ¿no? Y es lo que hemos visto en Internet, por ejemplo. Acuérdense sabemos que de una muestra que tomó SUNAT, de cada 10 vendedores online en esta temporada de pandemia, 6 no tenían RUC y evaden impuestos en consecuencia. Entonces, ¿para qué arriesgarnos a eso cuando tenemos pasos sencillos? Y viene una sanción, ojo, ¿no? No basta con una notificación escrita de que regulariza. De frente viene una multa, son implacables, ¿no? Y si bien es cierto, en este momento de pandemia, mientras dure el estado de emergencia nacional hasta el 30 de junio, SUNAT ha publicado que no va a aplicar multas de ninguna naturaleza. Entonces no significa que yo quiera aprovecharme en este momento que no hay multas, porque tarde o temprano, miren lo que va a pasar, casi todos los negocios online han habilitado plataformas de pago, o con tarjeta de crédito, o con transferencias bancarias. Queda registrada la actividad y tarde o temprano van a saber sus movimientos bancarios y eso se va a comparar con ¿tienes RUC o no tienes RUC? Segundo, si declaraste esas rentas, porque se supone que si has tenido transferencias en cuentas es porque has tenido o rentas o préstamos. Entonces ahí vendrá la posibilidad de demostrar si fue una cosa o la otra, pero si fueron rentas no declaradas, ahí vendrán todos los problemas, ¿no? Entonces, evitar esto de todas maneras, ¿no? Marisol, y quedó también una parte de mi pregunta en la que me gustaría entrar, si te es posible, sobre asesorar los rubros en los que ves hay posibilidad de emprender. Habíamos descartado entretenimiento en vivo porque no van a haber espectáculos públicos, ¿no? Así es, sí, efectivamente, los sectores más golpeados en este momento son evidentemente los espectáculos públicos, los espectáculos deportivos, ¿no? Culturales, todo el tema inclusive de los mismos hoteles, restaurantes, los del sector turismo, y todos ellos de una u otra forma, si se han dado cuenta, también ya están migrando sin necesidad de que salga una ley o algo a distintas actividades. Muchos hoteles se han convertido en una especie de empresa que alquila los ambientes como para una especie de apart-hotel, o inclusive oficinas están migrando a ello. Muchas empresas, restaurantes, pastelerías, bueno, hay típicos casos de empresas muy conocidas que se han convertido ahora en mini markets, ¿no? Entonces, eso es, lo que pasa es que siempre el emprendimiento nos lleva a que seamos muy ingeniosos, creativos, y siempre van a tener fuerzas y muchas ganas de salir adelante, pero el mensaje siempre va a ser, pues, aprovechemos el escenario en el que de todas maneras nos tenemos que mover de esto que va a ser negativo en crecimiento a actividades que sí se pueden trabajar, como todas estas actividades vía internet, como les comentaba, inclusive confección de todo lo que se está necesitando en este momento. Todas las empresas están necesitando mascarillas, están necesitando implementos de desinfección, están necesitando una serie de servicios que se van a convertir pues en muy requeridos y van a faltar. Así es que la idea es que siempre se piense en lo que se necesita, y si eso además empieza bien, va a ayudarme a que mi empresa sea una empresa que se sostenga en el tiempo, que es lo que les decía desde el inicio. Yo sé que es muy complicado, y yo sé que muchos televidentes podrán decir, sí, qué bien la formalización cuando no nos ayudan, y vienen todos los reclamos. El tema está en que debemos de pensar como peruanos de que el ser formal me va a ayudar a que yo también contribuya a esos ingresos que necesita el Estado para atender todo este colapso de la salud, de la educación, donde hemos visto
todos los problemas que estamos pasando. Y no es justo que en un país como el nuestro, el 70% del total de nuestra economía sea informal. Cuando es un reto, el 30%, sin duda, Marisol. así es, el 30% es el que sostiene toda la recaudación. Así es. Ese es un gran reto que nuevamente ha quedado de manifiesto, Marisol, y es algo que también tiene que cambiar en nuestro país. Muchísimas gracias, Marisol. Marisol León, socia del área tributaria de Quantum Consultores. La verdad es que nos has dado información precisa y como muy... que el RUS tiene que desaparecer, ¿no? Lo dijo bien claro, Eso que no beneficia ni al Estado ni al ciudadano. No sabe por qué está aún vigente. Vamos a la pausa, Mauricio, y regresamos.